Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hermano Fidel. Bienvenida. Dios me la bendiga. Dios bendiga a todos. Gracias por estar presentes, por su interés y su constancia en querer cada día aprender un poco más de la palabra de Dios, aprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y con este mensaje es la manera como nosotros nos alimentamos nuestro espíritu y nos alimentamos para salvación, crecemos para salvación. Es lo que Dios quiere de nosotros y es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que estudiamos y compartimos el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Ok, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el capítulo 14. No sé si alguien quiere hacer un pequeño comentario, un pequeño resumen de lo que le quedó de ese estudio, de esas palabras que hemos estado compartiendo. Y pudiera compartirnos algo, tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, o continuamos. Si quieren comentar, por lo menos el caso de la parábola de la gran cena, que fue lo último que vimos. Sabemos que Jesús estaba en la casa de ¿quién? Según el versículo 1. Fariseo, ¿no? Un gobernante, estaba en casa de un gobernante que era fariseo, y es cuando él sana a un hombre que era hidrópico. Sabemos lo que era hidrópico, una persona que retiene líquidos, que aparentemente tiene la barriga muy grande o tiene inflamaciones en su cuerpo por la retención de líquidos. Y en este caso Jesús, sabiendo que ellos habían traído a este hombre con la intención de que él lo sanara, porque ellos sabían que Jesús podía sanar a las personas, porque muchas veces lo había hecho y ya ellos sabían de eso. Lo invitan a él también a esta casa de este gobernante. No cualquiera podría entrar en casa de un gobernante fariseo para una cena o para una comida. Y aparentemente este fue invitado con la intención de que Jesús lo sanara, porque casualmente la invitación fue un día sábado. O sea, que ellos se reunieran en la casa del gobernante un día sábado. No era en la sinagoga, era en la casa del gobernante. Y no todo el mundo podía entrar ahí. Entonces Jesús lo primero que pregunta ¿es lícito? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Es lícito. ¿Y qué hicieron las personas que estaban ahí reunidas? Ellos callaron. ¿Callaron por qué? Porque ellos esperaban que Jesús lo sanara. ¿Y Jesús qué hizo? Sanó al hombre y lo despidió. Y después ellos, dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. O sea, Jesús sabía la intención de ellos, conocía la intención de los corazones de esta gente, y simplemente los hacía ver que ellos no tenían razón en las cosas de las que querían acusar a Jesús, que era sanar a un hombre un día sábado. Por eso él pregunta primeramente, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es lícito sanar. O sea, si es lícito, si no es lícito sanar, entonces ¿por qué ustedes van y desatan al buey o al asno y lo llevan a tomar? O si cae un hueco lo sacan. O sea, eso también es parte de las cosas que no se podrían hacer. Pero cuando son necesarias hacer cosas, hay que hacerlas. Son cosas que son lícitas para Dios. Hay que hacer lo bueno y no hacer lo malo en el día de reposo. La hermana Alice tiene la mano levantada. Sí, bueno, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Quería participar con respecto a la parábola de la gran cena, donde estuvimos hablando, y recuerdo al hermano Alejandro que estaba diciendo de que pues aquí había una sombra de la invitación a la gran cena del Cordero, que pues a los que somos llamados, pues, y entonces aquí se manifestaron hubo diferentes excusas que la podemos llevar al día de hoy. Entre eso pues estaba cuando nos ocupamos en las cosas, en las cosas materiales, en las riquezas, pues, como era en el caso del primer hombre, el otro el de casarse, cuando ponemos por prioridad la familia, y siempre pues podemos hacer las comparaciones de todas estas excusas que estaban haciendo estos hombres para no asistir a lo que podemos traer en el día de hoy.
y pues terminaron asistiendo los más indignos, ¿verdad? El cojo, el tuerto, el mudo, el ciego, el pobre, y pues, y eso pues vemos cómo son receptivos las personas, las personas en estos tiempos de la palabra de Dios, a diferencia de los otros que ya pues podemos identificarlos que se excusaron. Entonces, esta parábola de la gran cena tiene hay muchísimo que aprender y de aplicar en el día de hoy, y ver por qué razones muchos se excusan, pues. Y eso nos ayuda a nosotros a saber de qué manera también pues, dirigirnos para hacer esa invitación a la obediencia del evangelio, pues siempre buscando cuál es la necesidad que tiene alguien, y justamente tocando, basándonos en la excusa. Por ese lado, pues nosotros podemos lograr convencer a cualquiera, y que efectivamente pues obedezcan al llamado que hace el Señor. Muchas gracias, Dios me les bendiga. Quiero darle un rapidito, una pequeña información de mamá. Ahora descubrieron que sus riñones no sirven, y bueno, estamos esperando en Dios. Wow. Gracias. Ya estuvimos orando por ella hace ratico. Confiar en Dios, seguir adelante. Ok, después de que él sana a este hombre, vemos que él observa que las personas buscaban los primeros asientos a la mesa, o sea, los asientos más importantes para sentarse a la mesa, y es cuando le enseña sobre la parábola de la cena de bodas, la fiesta de bodas, donde dice que es mejor sentarse atrás y no sentarse adelante, porque si tú te sientas adelante, puede venir alguien más importante que tú, y la persona que te convidó te diga, mira, échate para atrás porque esta persona es la que se va a sentar ahí, y tú pases vergüenza. Mientras que si tú te sientas atrás, el que te convidó va a decir, mira, vente más adelante, y entonces vas a tener gloria. ¿Por qué? Porque como entendemos y sabemos, él estaba en la casa de un fariseo, y sabemos cuál es la actitud que tenían los fariseos. La humildad no era una de sus características más resaltantes. Ellos no eran humildes. Al contrario, ellos se exaltaban a sí mismos. Ellos querían siempre los primeros asientos. Ellos querían estar al frente. Ellos querían ser alabados por los hombres. Entonces Jesús está enseñándoles a ellos, a los fariseos, a este gobernante y a estas personas que estaban en esa cena, sobre la necesidad de ser humilde, de la humildad, del servicio, ¿verdad? Igual que en la parábola de la gran cena. O sea, eso también él seguía sentado en la mesa, o estaba a la mesa con ellos en los fariseos, y esta enseñanza era para ellos, ¿verdad? Cuando uno le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, dice, bueno, un hombre hizo una gran cena, invitó a muchos. Fíjese que Jesús habla de que invitó a muchos, pero solamente se nombran 3 personas que rechazaron la invitación. Y él simplemente, Jesús estaba englobando, como dijo la hermana Alice, englobando las excusas que normalmente tenemos para no buscar las cosas de Dios, y eran las excusas que tenían los mismos fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época, eran los que vigilaban y cuidaban de que se cumpliera la voluntad de Dios, pero ellos más le importaban las cosas del mundo que las cosas de Dios. Para ellos era más importante lo físico, el mundo, que las cosas de Dios. Tanto el trabajo como las cosas del mundo, como su familia, ¿verdad? Y Jesús está poniendo esas 3 cosas como las que nos impiden o nos bloquean o nos tapan el camino hacia el reino de Dios. Y son cosas que tenemos que reconocer y ver en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y era algo que ellos también tenían que ver en sus propias vidas. Y bueno, y Jesús le dice, como ellos no quisieron entrar a la cena o a esta comida o esta cena que hizo un hombre, bueno, entonces invita a los que no estaban invitados. Y aquí se está refiriendo, cuando habla de los pobres, los cojos, los ciegos, los que estaban con dificultades, no simplemente se estaba refiriendo a que los pobres son los que van a entrar al reino de Dios, sino que aquí estaba hablando de los que no estaban invitados a la cena. Los invitados eran los israelitas. Jesucristo mismo habló de que
que él primero venía por la casa de Israel, o sea, por la casa de Judá. O sea, eran los primeros que tenían que entrar al reino de Dios, eran los que eran llamados, era el pueblo de Dios. Pero ellos rechazaron el llamado, rechazaron al Mesías. Por tanto, el llamado ahora es para otros también. Y el llamado es para los que no estaban invitados en este caso. Y creo que se estaba refiriendo a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios. Y a lo mejor los gentiles no se sentían dignos de participar de la religión de la religión de Dios o de estar en el pueblo de Dios. Por eso muchas veces hay que convencer. Por eso hablaba el padre de familia. Fuérzalos a entrar, o sea, convéncelos de que sí pueden entrar, de que deben entrar a las comidas. Porque sabemos que en ese tiempo, o sea, cuando alguien importante hacía una cena, no, los pobres no entraban, ni los ciegos, ni los cojos, ni los que tenían ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque no eran invitados. No eran invitados, porque siempre se invitaba a las personas que eran de la misma sociedad normal, el mismo nivel social. Y un pobre o un mudo o un sordo o un ciego o un cojo o alguien que tuviera una enfermedad, menos se sentía digno de ir a un sitio de esos, a una cena tan importante de un hombre tan importante. Por tanto, había que convencerlo de que podía ir, de que podían asistir a esa cena, porque el padre de familia los invitó. Aunque no estaban invitados, como los que estaban invitados no quisieron ir, ellos fueron los que fueron escogidos para que fueran a esa cena. Y bueno, y es un mensaje para los israelitas, los judíos que estaban en ese momento, los fariseos, el gobernante con la gente que tenía a su alrededor, y también para nosotros. Es un mensaje para nosotros sobre la necesidad de poner en primer lugar el reino de Dios. O sea, no puede haber excusas, no puede haber nada que nos distraiga del camino hacia Dios, del camino que nos lleva al Padre, del camino que nos lleva a Dios. Ni el trabajo, ni las comodidades o las cosas que el mundo nos ofrece, ni la propia familia. Todo eso, a pesar de que son cosas que el mundo nos ofrece, que no es que no debamos trabajar, no es que no debamos cuidar o estar pendiente de nuestra familia, no significa que no podemos tener comodidades en el mundo, pero esas cosas no nos pueden distraer. El problema es cuando ponemos nuestra prioridad en esas cosas, cuando nuestra prioridad está puesta en esas cosas y no en Dios. Y era lo que hacían los israelitas, los fariseos, los que estaban en ese momento, que eran los líderes de la religión judía en ese momento, que eran los fariseos, los escribas, los ancianos. Ellos ponían sus intereses más en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, a pesar de que eran los que enseñaban que se debía guardar la ley y se debía honrar a Dios y alabar a Dios y hacer el sacrificio y todo lo que mandaba la ley. Pero ellos no, realmente su corazón no estaba ahí. ¿Alguien más quiere hacer comentarios? Hermano querido. Dígame, hermano querido. Bueno, algo muy breve, ¿no? Considerando lo que comentó de lo que nos enseña, ¿no? Sobre la necesidad de poner en primer lugar siempre el reino de Dios. Esa parte me llama la atención, eso que dijo ahorita. Y bueno, yo le añadiría y el llamado de Dios. O sea, aparte del reino de Dios en primer lugar, pues creo que hay que tomar eso en cuenta también, el llamado que Dios nos hace a participar de la comida con Él, a participar de Él mismo. Y pues no solamente creo que aplica a los no creyentes, cuando le predicamos a los incrédulos el evangelio, obviamente estamos haciendo esto, sino que pues también aplica en el caso nuestro, También nosotros, a pesar de estar en el reino y estar en la iglesia, somos llamados a estar con Él, a participar de la mesa con Él. Y a veces rechazamos su invitación. Solamente eso. Gracias, hermano querido. Hermano Iván, ¿tiene la mano levantada? Hermano, en estos versículos, Dios nos llama a que sigamos buscando aquellos los cuales el Señor quiere llenar su casa, llenar su boda, como hay Apocalipsis, ¿no? Para que ellos también tengan oportunidad de disfrutar este banquete preparado en los cielos, dice la palabra. Aunque esta parábola, en cierto modo,
sí era como que se refiere al pueblo judío. Entonces, pero sí ahí hay en el versículo 24 hay una que fuera bueno. ¿Qué quiere decir ahí? Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Entonces, parece que es una exhortación seria. No sé si lo está haciendo para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Esa exhortación que les dice ahí esa frase. Dios le bendiga más. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Preguntas? Si no, vamos a leer el versículo, vamos a continuar entonces con el estudio, versículo 25 al versículo 33, que es lo que correspondía para hoy. Participar y convidar. Correcto. Dios tiene una cena, nos está convidando a una gran cena, la está preparando. Y Dios nos convida. Ahora, no podemos poner excusas para no ir a esa cena, esa gran cena, ese gran banquete que al que Dios nos está convidando. ¿Quién puede leer versículo 25 al versículo 33? Leo, mi hermano. Lea, hermano. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y perdóname la cámara cerrada, pero me eché un químico en la cabeza y estoy como calva. No sé cuándo abriré la cámara. No importa, hermana, está bien. Con la voz es suficiente. Ok, ¿alguien quiere hacer comentarios sobre esta lectura? Me gustaría escucharlos. Hermano querido. Dígame, hermano querido. No, bueno, solamente creo que el último versículo, el 33, según lo que entiendo, pues es el que encierra el mensaje central del pasaje. Me da la impresión, sobre todo por el conectivo, así pues, considerando todas las comparaciones y las cosas que dijo, los ejemplos que puso y al final decir eso, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa renunciar? Bueno, creo que está la explicación en el pasaje, ponerlo a él en primer lugar ante todas las cosas. O sea, porque uno en la vida o en el mundo tiene muchas cosas. O sea, uno tiene casa, tiene carro, tiene muebles, tiene todo, o sea, tiene todo. Y aquí dice, el que no renuncia a todo lo que posee. O sea, está hablando de posesiones, de las cosas que poseemos. ¿Será que Dios quiere que regalemos todo? Como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en los cielos. En Filipenses 3:7 dice, Pablo dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo no tengo por algo. Lo que pasa es que el reflejo ahora no me deja ver,
lo tengo por algo sin valor. Es decir, que es como, no es que vas a vender todo y vas a estar de por diosero en la calle, sino que no debe tener el valor, la significación que nosotros le dábamos antes, a lo mejor cuando éramos cristianos. El valor, y realmente lo que tiene valor es seguir a Cristo. Es que sabemos que a través con Cristo no es que Dios nos va a ofrecer riquezas, pero nos va a ofrecer otras cosas que son eternas y que son incorruptibles. Y lo que tenemos en este mundo no tiene valor. Yo creo que se refiere a eso, que no tiene valor. No podemos estar prestándole mucha atención a las cosas de este mundo y dejando perder la salvación. Eso yo que se refiere a eso. No, querido. Voy a decir, dime, Fidel. Por acá, me parece también que es la manera de ser discípulo de Jesús. ¿Ok? No podemos ser discípulos por euforia, ni por momentos. Y no podemos, para ser cristianos, no podemos ser cristianos de raticos, ¿no? Soy cristiano hoy, mañana no, soy cristiano hoy, mañana no. Soy cristiano únicamente los domingos y eso es parte de lo que habla Jesús aquí. Para ser mi discípulo, tienes que dejar todo, pues. Primeramente, se ve en el primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y todo tu corazón. Eso es parte de ello, ¿no? Esas personas que mucha gente por euforia se bautizan cuando llegan a la iglesia y entonces no se les enseña tampoco cómo debemos amar a Cristo y cómo debemos conocer a Cristo para ser su discípulo. Eso es parte de lo que dice aquí y es un cálculo que tenemos que hacer, como dice acá el verso 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Eso es importante saberlo. ¿Qué gasto tienes tú? O sea, ¿cuál es el costo de ser cristiano? ¿Cuál es el costo de ser cristiano? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Basándonos en qué? Bueno, conociendo a Cristo, sabiendo qué es lo que quiere el Señor. Ah, ok, lo tomo, lo dejo. Es mi decisión. Esa es una decisión que debo tomar para poder seguir a Cristo. ¿Qué tengo que dejar? Las cosas del mundo las dejo. Lo tomo o lo dejo. Esa es mi apreciación, hermano. Amén. Hermano Iván, ¿iba a decir algo? Tiene la mano levantada. Hermano, estaba leyendo ahí un poco y más lo que han dicho ahí es bien importante. Claro que la base principal ahí de todo, me parece que es colocar a Dios en primer lugar. Pero esto es una cuestión de prioridad. Y en esta prioridad, como cristianos, demostramos la devoción y consagración de un cristiano a Jesucristo, porque me parece que en esos dos versículos, 24 y 27, parece que como que ese es el punto que está tratando ahí en ese caso. Cuando decía el hermano ahí en el 28 al 30, cuando decía el hermano de calcular el costo antes de tomar una decisión, porque este costo puede consistir en renunciar a algunas cosas, porque no es un costo de renuncia. Y la otra cosa también, aparte de renunciar, tener entendido que se va a enfrentar a dificultades, que es una de las cuestiones de que yo veo que la gente es lo que siento yo que no le gusta tener problemas, porque me parece que queremos vivir una vida cómoda, sin problemas, lo más cómodo posible. Entonces aquí prácticamente hay una diferencia entre ser un cristiano y un discípulo, porque yo siento que solo seguir a Cristo, pero ya cuando nos enfrentamos a ser un discípulo completamente, es dejar todo con tal de seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo su tiempo. Entonces, podemos ver que no todos los cristianos son discípulos. Hay una diferencia de nivel de educación. Y eso sí lo podemos ver, porque hay diferencia. Hay alguien que le dedica más, ¿no?
Y lo podemos observar en la iglesia. Hay muchos hermanos que me dicen, bueno, y mire, yo puedo, pero voy el domingo. Solo el domingo me voy a presentar. Mire, yo sí puedo, voy a ir a regir clases el sábado. Y así, no todo, uno va como que cada quien se califica la dedicación o la devoción que se tiene ante el Señor. Me parece, ahí veo una diferencia. No sé, ustedes lo ven. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana Tiziana, ¿ibas a decir algo? Tienes el micrófono apagado, Tiziana. Que ahora vino la enfermera. Espérese un momentico. Espérese que no, espérate. No. Bueno, mientras Tiziana la atiende. Fíjese que, como decía el hermano Iván. Ahí está Pedro, Pedro tiene la mano levantada. Pedro, dígame, hermano, no había visto. Disculpe, hermano querido. No, hermano, por lo de él, hermano, tranquilo. No, di, lo que ya es, di. Usted es el maestro aquí. Mira, hermano, son 3 cositas rapidito que pensé ahí mientras escuchaba a Iván. El verdadero discípulo le da tanto valor a Jesús que todo lo que posee es insignificante ante él. O sea, esas posesiones materiales delante de Cristo, pues realmente no significan nada, ¿verdad? Son insignificantes. Segundo, renunciar es en este caso renunciar renunciar al primer lugar a esas cosas. Ya esas cosas no tienen el primer lugar. Renunciar a darles el primer lugar. Ya esas posesiones, esas cosas no ocupan la prioridad en tu vida. Ya la prioridad en tu vida es Cristo. Y por último, Jesucristo quiere que estemos seguros antes de seguirle. Es lo que yo también veo. Él quiere que verdaderamente reflexionemos. Él quiere dejar claro. Él quiere ser sincero y abierto con nosotros. Quiere que si le seguimos, lo hagamos conscientemente y responsablemente. Entonces, Él quiere que estemos seguros antes de seguirle. Y si ya le estamos siguiendo, quiere que reflexionemos y que veamos y que evaluemos si realmente estamos pagando el precio, pues si estamos pagando el costo de lo que implica seguir. Solamente eso, hermano. Amén. Amén. Tiziana, ¿ya estás desocupada? Sí, gracias, hermano. Nee, es zo, kijk het wand. Wist je, dus die ligt op, kijk het wand, Juega. Perdonen, le estoy diciendo, perdón, es que ella no entiende. Mire, le estoy diciendo, mire, una pregunta, porque él le dijo al rico, ¿verdad? Él le dijo al rico que vende todo y ven, sígueme. Entonces, hombre, no. Y después mi pregunta es, o sea, Jesús dice que él lo miró con amor porque él se fue, porque él tenía muchas posesiones, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, merci vielmals voor alles. Merci. Ja. Hartelijk dank. Perdón, adiós. Es que todos están diciendo adiós, porque yo me voy mañana. Entonces, mi pregunta es, hermanos, o sea, si nosotros vemos a un hermano o a una hermana pasar calamidades, sea lo que sea, yo pienso, o sea, ahí se demuestra, porque en la Biblia dice, dale al que te pide, ¿verdad? Entonces, si uno puede, con un poco, lo que uno pueda, uno tiene que dar. Porque es que yo veo eso mal, de que nosotros, sobre todo aquí en Europa, ¿verdad? Nos va bastante bien si tenemos ¿cómo se dice? La comparación con África, con Latinoamérica, con la India, ¿no? O con otros países. Entonces, yo creo que si nosotros no ayudamos, yo pienso que sí nos hacemos culpables, porque es que si podemos, tenemos. Es que no es un si me da la gana o si yo... No, es que tú tienes. Eso yo entiendo eso, ser un discípulo de Cristo. Si uno puede, uno tiene. No es que quizás, usted me entienden. Entonces, yo no sé por qué, pero es algo que me entristece mucho, ¿sabe? Cuando me entero de cosas así como que no miran. Entonces, eso realmente me parte el corazón. Yo sufro mucho eso. Yo no soporto eso. Perdónenme, no lo soporto. Porque
tú sabes, o sea, yo nunca, gracias al Señor, he pasado hambre, frío, ¿entiendes? Nada de eso. Y si una persona, un hermano, es que esa persona es mi hermana o mi hermano, yo tengo que ayudar. ¿Ustedes me entienden? Yeah. Hermano, Agustín, diga Sí. algo. Sí, claro que te entendemos. Es que la Biblia habla de eso. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso está dicho, eso está escrito pues, en la Biblia. Entonces, es una responsabilidad cristiana ayudar a los miembros de la familia de Dios. Es una responsabilidad cristiana. Eso es como tú dices, pues. O sea, el que puede ayudar no es que si quiere, es que debe ayudar. O sea, el amor se demuestra de esa manera. El amor no es solamente decir, hermana, yo te amo, sino que el amor se demuestra ayudando en las necesidades que tenga el hermano. Eso es algo básico, pues, eso es algo que está implícito, pues, está en la misma palabra de Dios. Y que se vea, Agustín, que se vea. Exacto, que el amor no es simplemente de palabras, sino de porque hechos. a veces hay mucha contradicción en base a esto porque, no, bueno, dale y después ves, no, hay que ver para darle. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toman como dice la palabra, somos mansos, pero no somos mensos. Claro, también hay gente que abusa, ¿no? Pero se uno abusan, también es correcto. Pero es que ellos lo ven con Dios. Es que yo no puedo ver el corazón. Dios sí. Yo no puedo, es que imagínense, yo no soy vidente, no soy nada, ¿no? Soy de polvo y una cosa le quiero decir. Hay que tener mucho cuidado en esto, Tiziana. Dígame. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque muchas veces dejas de ayudar a uno que realmente necesita por alguien que abusa, ¿verdad? De tu buen corazón. Entonces tienes razón, hay que ayudar, pero hay que ver hasta dónde nuestro alcance. Porque a nosotros nos ha pasado aquí en Venezuela, o sea, hay mucho abuso. Sí. Donde ¿qué pasa? Creen que somos una casa de beneficencia pública, somos cristianos dadivosos, entonces nos ven la cara, porque son cristianos, entonces nos ven cara de manso, nos ven cara de menso, perdón. Entonces, bueno, vamos a eso continuar pasa. entonces Okay. vamos a continuar con el estudio. Muchas gracias. Es verdad, hay que ayudar, hermanita, hay que ayudar y el que puede tiene que ayudar. O sea, cuando el hermano tiene necesidad, tienes que ayudarlo. Eso es algo que es un deber cristiano, pues, por el amor a los hermanos. Es como la familia, tú tienes tu familia carnal, tu familia de sangre. Si tú ves un hermano tuyo enfermo, tú no lo vas a abandonar. Siempre vas a hacer lo posible por ayudarle hasta donde llegue a tus posibilidades, pero siempre lo vas a ayudar. Y así es la familia de la fe igual. En la familia de la fe también tenemos que tener un sentimiento, y aún más allá de que la familia de sangre, porque somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Por tanto, es nuestro deber colaborar y ayudar en las necesidades de los hermanos. Fíjense el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Cuántas personas iban con Jesús? Mucha gente. Jesús iba a Jerusalén, ya sabemos que iba a Jerusalén, estaba en Judea, iba ya a celebrar su última Pascua, iba a morir en esa última Pascua, él lo sabía, él sabía que iba para allá, él hacía muchos milagros mientras iba hacia Jerusalén, se paró muchas veces en ciertos sitios, hizo señales, hizo milagros, hizo prodigios, y eso llamaba la atención de muchas personas, y muchas personas querían seguirlo, y muchas personas lo estaban siguiendo. Dice, multitudes de personas lo estaban siguiendo. Y a Jesús no le importaba mucho, o no es que no le importaba, sino que no se sentía exaltado por el hecho de que muchas personas lo estuvieran siguiendo. Hoy en día, cuando tenemos muchas personas que nos siguen, a nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Hay muchas personas que me están escuchando y la iglesia donde yo predico está creciendo y hay miles de personas que están congregando. Pero Jesús actuó diferente. Él como que no aceptaba el hecho de que simplemente lo siguieran, sino que Jesús les hablaba duro y les decía las verdades como son. Porque si una cosa es que andes siguiendo a Jesús y otra cosa es que seas discípulo de Jesús. Fíjese, si quieres ser mi discípulo, o sea, esa gente, yo imagino que querían ser discípulos de Jesús.
pero a lo mejor pensaban que el simple hecho de seguirlo, andar detrás de él, a donde él fuera, ya era suficiente. Pero había más cosas que había que hacer. O sea, eran cosas que ellos tenían que sacrificar también para poder ser discípulos de Jesús. Y no era nada fácil lo que Jesús le estaba poniendo acá para ser discípulo. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de un maestro. Y ellos tenían que aprender de Jesús. Y Jesús le está dando clases fuertes. Yo imagino que si eran multitudes las que lo estaban siguiendo después de lo que Jesús les está diciendo, yo creo que casi todos se deben haber ido. Dejaron de seguirlo por lo que él está exigiendo, lo que le está diciendo que deben hacer. Entonces, si alguno viene a mí, esa multitud venían a él, lo estaban siguiendo, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que para ser discípulo de Jesús tenemos que tener prioridades, y para Jesús la prioridad es él. O sea, porque el maestro es Jesús. Si tú quieres ser discípulo del maestro, la prioridad debe ser Jesús. Pero él habla de aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hasta tu propia vida. O sea, que ni tu vida puede ser más importante que seguir a Jesús, que ser discípulo de Jesús, que poner a Jesús siempre en tu vida en primer lugar, que él sea tu Señor. Y era a lo mejor algo que yo no entendía, las personas que lo estaban siguiendo. Amor para ellos era seguir la vida normal, como lo estabas haciendo, como lo estabas viviendo día a día, y ser cristiano también, seguir a Jesús. A lo mejor nosotros también podemos hacer lo mismo. Yo sigo mi vida normal, sigo haciendo lo que practicaba antes, sigo practicando mi vida como lo hacía antes, sigo viviendo mi vida igual como la vivía antes, pero soy cristiano. No, ser cristiano va mucho más que eso. Ser cristiano es mucho más que bautizarse. Uno se sabe que para ser cristiano tienes que bautizarte, porque ahí son lavados tus pecados. Pero eso requiere una transformación de tu vida. Y tu vida, para que sea transformada, debe notarse. O sea, por eso viene lo que llamamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que trae consigo un cambio de vida. Por tanto, si tú vas a seguir a Jesús, tu vida tiene que ser diferente. No puede ser igual a la vida que tenías antes. Cuando él habla de aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos, ya toda tu propia vida, no significa que ya yo no voy a querer a mi familia, que yo no voy a querer a mis hermanos, no voy a querer a mis hijos, no voy a querer a mi propia vida. Nosotros amamos nuestra vida, queremos nuestra vida. Pero el amor por Cristo debe ser mucho más grande que eso. Fíjense en Mateo capítulo 10, lo que dice Jesús, para aclarar un poquito ese versículo. Versículo 36. Mateo 10, 37, perdón. Mateo 10, 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es amar más, amar más. Cuando dice aborrecer, no significa que yo voy a dejar de amar a mis padres, no significa que voy a dejar de amar a mis hermanos, a mis hijos y hasta mi propia vida, sino que mi amor por Cristo debe ser mayor que el amor por mi familia, hasta por mi propia vida. Y eso lo demostró los cristianos del primer siglo. Ellos morían por no negar a Jesús. Ellos fueron crucificados y quemados vivos por no negar a Jesús. Ellos entendieron lo que significaba ser discípulo de Jesús, ser un seguidor de Jesús. Alguien que pone a Jesús en primer lugar en su vida, que no hay nada más importante. Cuando yo soy cristiano, yo debo amar más a mi familia, a mis padres, a mi madre. Debo amar más a mis hermanos, a mis hijos. Pero el amor por Cristo debe ser superior a eso. Debe estar en primer lugar. Nunca mis padres, mis relaciones familiares deben estar por encima de Cristo. Nunca, jamás. Y fue lo mismo que le dijo en la parábola de la gran cena. La gente se excusa como, bueno, me voy a casar. Me voy a casar y por tanto no puedo ir. O sea, mis relaciones familiares son más importantes. Tengo un compromiso con mi familia y por tanto no puedo asistir a la reunión, no puedo ir a congregarme el domingo, no puedo ir a la reunión de la semana porque tengo un compromiso familiar. Entonces a veces ponemos la familia en primer lugar, antes que a Cristo, antes que a Dios. Es que ni siquiera nuestra propia vida. Y a nosotros nos sucedía en la iglesia, ya en hermanos que se apartaron. Bueno, yo conozco una hermana que se apartó porque no quiere ir a la iglesia porque es inseguro caminar hasta allá.
O sea, ella pone primero su vida antes que congregarse. Y claro, uno tiene que cuidar su vida. No es que uno va a andar por ahí exponiéndose. Pero es responsabilidad de cada uno congregarse. O sea, tenemos que tener prioridad. O sea, la prioridad es Cristo siempre. Una vez una hermana no fue el domingo a la iglesia y yo le pregunté por qué no vino. Le pregunté el siguiente domingo, le pregunté por qué no vino el domingo pasado. Me dice, no, porque estaba limpiando y acomodando la casa y no sé qué cosa. Y le digo, ¿por qué no lo hiciste el lunes en vez del domingo? Porque el lunes tengo que trabajar. Ah, ok, o sea que sí hay prioridades. O sea, el trabajo, sí tienes que cumplir con él, pero con Dios no. Entonces ahí está la cuestión. Lo que tenemos que ver nuestras prioridades. O sea, ¿qué estamos poniendo en otro primer lugar? ¿A Cristo o nuestras prioridades, que puede ser la familia, puede ser el mundo, o hasta nuestra propia vida? Si las personas no se fueron con el primer mensaje que dio Jesucristo, un mensaje duro, fuerte, con el segundo, seguro que los corrió a todos. Porque la intención de Jesús era hacer una selección de realmente quiénes son los verdaderos discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nosotros lo leemos y lo vemos como algo normal, porque ya conocemos lo que pasó en la cruz. Jesús murió en la cruz, Él nos salvó por su muerte en la cruz. Pero en ese momento, Jesús no había muerto en la cruz todavía. Ni ellos sabían tampoco que él iba a morir en la cruz, aunque él se lo había anunciado que iba a morir. Pero nunca se imaginaron que la muerte sería en una cruz. Porque los judíos, los que estaban siguiendo a Jesús, entendían muy bien lo que significaba una cruz. Y Jesús se lo está poniendo difícil, bastante difícil. Dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí. O sea, ¿quién era el que tomaba una cruz? ¿Quién era el que cargaba una cruz? Eran los peores personas, eran los peores delincuentes. Y cuando un delincuente o una persona que era juzgada por delitos o lo que haya hecho en la sociedad, cargaba una cruz es porque iba a morir en ella. Y morir en una cruz no solamente significaba un dolor físico, una tortura física, sino una humillación. Era humillación, o sea, era hasta para la propia familia, era una humillación ver a un familiar morir en una cruz. Era lo peor que podía pasar a un ser humano, era morir en una cruz, por el dolor físico y la humillación que representaba. La misma Biblia, ya en Gálatas capítulo 3, dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito, ¿por qué? Porque eran las peores personas las que se colgaban en un madero, las que mataban en un madero. Entonces imagínense decirle a un judío que estaba siguiendo a Jesús, que era el Mesías, porque ¿qué esperaban ellos de un Mesías? De que los fuera a rescatar de Roma, no del pecado. Ellos que jamás iban a imaginar jamás que Jesús iba a morir en una cruz y que por su muerte nos iba a librar del pecado. Eso jamás no se les pasó por la cabeza. O sea, ¿cómo ellos podían entender que Jesús les dijera que para ser discípulo de Jesús tienes que cargar tu cruz y seguirme? Eso es algo que no podían entender. O sea, Jesús se los ponía bastante difícil. Era difícil de entender en ese momento. Nosotros lo podemos entender. Ya de repente Jesús estaba hablando de la muerte al morir a mí mismo, morir a mi propia vida, a mis propios deseos, para hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Del Maestro, para poder ser discípulo. Ya yo no puedo hacer mi propia voluntad, ya no puedo tomar mis propias decisiones, sino ahora tengo que sujetarme al Maestro, que es Él. Yo tengo que seguir el camino que Él me está enseñando. Ya yo no puedo seguir mi propio camino, sino que ahora tengo que sujetarme a Él. A lo mejor ellos no lo entendían, no sé si después se los explicó con más detalles, pero Jesús le está hablando de un costo. O sea, para ser mi discípulo necesitas pagar un precio. O sea, no es gratis. O sea, no es gratis y no es barato tampoco. Es muy caro. Pero claro, es lo mejor que podemos obtener, que es la salvación de nuestra alma. Eso es lo mejor que podemos obtener. Pero cuesta, tiene un costo. Por eso el versículo 26, él dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, calcula, saca cuentas. ¿Realmente tienes lo suficiente para acabar lo que vas a empezar? ¿Realmente puedes pagar el costo de lo que significa ser mi discípulo? Y Jesús se lo puso difícil. Nosotros hoy en día vemos iglesias llenas de personas, iglesias sobre todo denominacionales llenas de personas. ¿Por qué? Porque les hablan así.
Al contrario, le predican un evangelio a la carta, al gusto, a como la gente le guste. Jesús no lo hacía de esa manera. Jesús le decía las cosas como son. O sea, tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y fíjense que de esta multitud, imagino que muchos corrieron. Al final, cuando fue a la cruz, ¿cuántos lo siguieron? ¿Cuántos estaban con él? La multitud ya no estaba ahí. Casi todos desaparecieron. Hasta los propios apóstoles corrieron, se fueron, desaparecieron. A pesar de que habían dicho de que no lo negarían aunque tuvieran que morir con él. Pero ya ninguno estaba ahí con él. Muy pocos, las mujeres y Juan, creo que estaba a la pie de la cruz, pero los demás, todos habían corrido, todos se habían escapado. Ya los que estaban afuera viendo las torturas de Jesús, ya más bien eran criticando a los apóstoles. Tú también estabas con él, con Pedro, porque hasta tu manera de hablar te delata. O sea, ya ellos estaban negando a Jesús, la misma gente. Ya la gente no veía a Jesús como el hombre que hizo los milagros, que hizo todas las sanaciones, y como el Mesías, sino que ya simplemente lo estaban rechazando, porque estaban viendo lo que le estaba sucediendo, lo que le estaban haciendo. Entonces eran situaciones difíciles, eran situaciones complicadas, pero Jesús se los ponía de esa manera, para que ellos entendieran de que ser discípulo no es fácil, no es fácil. Hay que saber crucificarse a uno mismo, crucificar la carne, crucificar sus propios deseos para ser discípulo de Jesús. Dice el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, un discípulo está dispuesto a empezar una carrera. Nosotros cuando escuchamos el evangelio, cuando nos predicaron, decidimos bautizarnos para perdonar nuestros pecados. Y ahí empezó nuestra carrera, nuestro camino al cielo. Y es una decisión que tomamos. Ahora, ¿qué pasa a mitad de camino si yo no puedo terminar esa carrera? Porque se me hace difícil crucificar mis deseos, mi carne, o me llama la atención lo que son los bienes familiares, o me distraen todo lo que es el mundo y termino apartándome del camino al cielo. Aquí dice, comenzarán a hacer burla de él. Ahora, Dios no se va a burlar de nosotros por eso. Yo creo que no es ese lo que Jesús está tratando de decirle a ellos. Lo que le está diciendo a ellos es que es necesario tener la seguridad de que si empiezas una carrera, empiezas un camino, tienes que tener la seguridad de que lo quieres acabar, pero eso tiene que ver con tu deseo de hacerlo. Tener ese deseo de hacerlo. Sabemos que vamos a tener tropiezos en el camino, siempre. O sea, todos vamos a cometer errores en el camino. Pero el deseo debe ser seguir hasta el final, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en los Filipenses. Él decía que él seguía la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me dirijo a la meta. Ese era el propósito de Pablo, seguir hasta el final, hasta la meta. O sea, es el propósito nuestro. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Seguir hasta la meta. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero tenemos que seguir firmes. Fíjese lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas. Pedro, cuando negó a Jesús 3 veces, se acordó lo que el maestro le había dicho, salió y lloró amargamente. Judas, arrepentido, devolvió las 30 monedas y fue y se ahorcó. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lloramos amargamente cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor? ¿O vamos y nos ahorcamos? Ahorcar significa yo no sirvo para esto, yo prefiero salirme de la iglesia y agarrar mi propio camino. No lo puedo hacer, no soy capaz de hacerlo. Entonces, el deber es seguir adelante, como hizo Pedro. Pedro se arrepintió y lloró y siguió adelante. No fue y se ahorcó. Muchos de los que fallan en el camino terminan haciendo como Judas, van y se ahorcan, espiritualmente hablando, ¿no? Se ahorcan porque se quitan la vida espiritual, porque se apartan del camino de Dios. Entonces es necesario seguir adelante, tener ese propósito, esa meta en nuestra mente. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda carta del apóstol Pedro.
Santiago, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y eso tiene que ver con lo que viene a continuación. Fíjate el versículo 31. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué tiene que ver un rey con nosotros? Un rey que va a luchar contra otro rey, él lleva 10,000 soldados, el otro viene con 20,000 soldados, y lo más probable es que los 20,000 soldados ganen la guerra, porque son 2 contra 1. Por tanto, si tú sabes que vas a perder la guerra, ¿qué tienes que hacer? Antes que el rey se acerque, antes que venga, mandarle una embajada de paz, o sea, hablar con él, decir, mira, vamos a hacer las paces, vamos a conversar, porque no te conviene luchar porque vas a perder la guerra. Tiene que ver con lo que dice el apóstol Pedro. O sea, es mejor no haber entrado que después de haber entrado, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, nosotros entramos al camino de Dios y tenemos que permanecer fieles al camino de Dios. Nosotros vamos a fallar, vamos a tener errores, pero a pesar de eso, tenemos que seguir adelante en el camino de Dios. ¿Quién no falla? Todo el mundo falla. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, dice que el que no ha pecado le hace a él mentiroso. Lo que Dios requiere de nosotros es que reconozcamos que fallamos. No podemos ser como el fariseo y el publicano. Cuando el fariseo oraba, decía, yo no soy como este. O sea, yo no soy como este pecador. O sea, se consideraba justo. Nosotros no podemos jamás considerarnos justos, aunque fuimos justificados, pero nosotros siempre vamos a fallar. Dios nos justifica, la gracia es la de Dios. Dios nos regala esa salvación. La justificación viene porque Jesús murió por nosotros. Pero siempre vamos a fallar, siempre vamos a cometer pecado. Lo que tenemos que reconocer ante Dios es que pecamos, que fallamos. No podemos considerarnos justos, sino que siempre cometemos pecado, todos los días. Aunque sea por omisión, por pensamiento, pero siempre vamos a cometer pecados, siempre, siempre. Eso es algo que no podemos evitar. Entonces, nada nos puede distraer del camino de Dios. Tenemos que tener propósito en nuestras vidas, que al comenzar un camino es porque lo vamos a terminar. Y eso termina más nunca. Eso termina en la gloria de Dios allá cuando estemos en el cielo, en la eternidad. Por tanto, lo que el mundo ofrece, lo que la vida ofrece en este mundo, no es comparable con lo que viene, con lo que Dios nos está ofreciendo. Ese gran banquete, esa gran cena que Dios está preparando para nosotros. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y renunciar significa no darle más importancia de lo que tiene. Hay personas que desviven y viven por lo material, por las cosas del mundo. Las guerras es por eso. Las guerras y todas esas cosas que suceden en el mundo tienen que ver con lo material, con las cosas de este mundo. La gente no piensa en que algún día se va a ir de este mundo, que van a morir y que hay un alma inmortal, hay un espíritu que no muere más nunca, o por lo menos va a vivir eternamente. O sea, la gente no piensa en eso. La gente solamente piensa en lo material y para las personas lo más importante es eso. No significa que tenemos que vender todo lo que tenemos y dar a los pobres. Eso no sería malo, pero no es lo que Dios nos está pidiendo. Sino que, como decía el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias? En el capítulo 3 de Filipenses, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias? Y lo he estimado como pérdida por amor a Cristo.
y ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Lo del mundo no importa, el mundo no importa, porque el mundo pasa y su deseo, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Comentarios? Hermano Roberto. Bueno, la enseñanza es muy clara, hermano. O sea, está hablando del costo, considerar el costo, porque ya tiene uno la determinación. Si uno no está determinado, si no ha decidido de corazón hacer las cosas, pues no va a contar el costo. No va a pensar en lo que tiene que hacer y por eso va a titubear y va a caer. Pero si tiene la determinación, entonces sí funciona, ¿verdad? En Malaquías, del capítulo 2, Jehová ataca, ¿verdad?, a los sacerdotes diciéndole, si no escuchan y no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldiciré sus bendiciones, y en verdad ya los he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Si no hay decisión de corazón, no hay nada de eso, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando habla uno de contar el costo, es porque ya tiene uno que tener y saber lo que va a costar y decidir que lo va a hacer. Por eso es tan importante la información del evangelio, de dar el verdadero evangelio a la gente, para que la gente sepa no solamente el beneficio, sino también lo que cuesta seguir ahí, el sacrificio que hay que pasar. Y para cada quien es diferente, ¿verdad? Para personas como Tiziana o como Henry, ellos son más fuertes que nosotros, hermanos, porque tienen que pasar más pruebas que nosotros. Tienen que pasar más dolencias que nosotros, pero si están determinados en hacerlo, lo van a lograr. Y qué bueno que los ponen a prueba así, porque Dios sabe qué tan fuertes somos. A mí me ponen una prueba así y caigo, me regreso al pecado mejor. ¿Verdad? Si me dicen eso es lo que te va a pasar, yo no lo haría. Esa debilidad no funciona. Entonces la decisión de corazón está ahí. Ahora, el otro punto es que aquí hablamos de condiciones específicas que hay que estar dispuestos a perder. Porque aquí lo que está diciendo es que estar dispuesto a perder todo. Y lo estaba diciendo Tiziana, aquel hombre rico que tiene que vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Pero a veces no es dinero, hermanos, a veces es orgullo. Si nosotros vemos el cristianismo falso de hoy en día, se basa en testimonios. Se basa en yo antes era bueno, era malo, pero ahora soy bueno. Y mira todo lo bueno que he hecho. Mira todo lo bueno que voy a seguir haciendo y qué bueno soy yo y qué bueno soy yo y qué bueno soy yo. Y nos encanta que nos adulen y que nos feliciten, nos digan qué tan buenos somos. Pero la verdad del asunto no es eso, ¿verdad? La verdad del asunto es que tiene que ser al revés. En Romanos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo nos recuerda. Miren conmigo un segundito nada más. Mejor el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, pero fíjense bien lo que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Para no agradarnos a nosotros mismos, ¿a quién se lo está diciendo? A los que están diciendo que somos fuertes. ¿Qué es lo que nos agrada? Decir que soy fuerte. Yo soy tan bueno, yo soy tan guapo, yo soy tan fuerte, soy tan valiente, soy tan capaz de no pecar nunca. Es al revés. No agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aún Cristo se agradó a él mismo. ¿Y saben cómo no se agradó Cristo? No solamente se despojó de todo su deidad, sino se despojó de su justicia, porque cuando el hombre rico le digo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué contestó Jesús? Dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. O sea, él mismo decía, yo no soy bueno. Yo no soy bueno. ¿Verdad? Entonces ahí está la determinación, la decisión de hacerlo. Y naturalmente en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea, te dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras rico o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido,
de nada tengo necesidad. Y el que dice eso, hermanos, está molado. Dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, ciego, digno de lástima, ciego y desnudo. Y eso es lo que, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos y cómo estamos bien. Porque entonces sí necesitamos de Dios. Eso es lo que estaba enseñando hace un ratito Agustín. Necesitamos, o sea, somos cristianos, hermanos, porque necesitamos en la iglesia, hermanos, no es un hotel de 5 estrellas, no es un club 5 estrellas, es un hospital, es un centro de rehabilitación, es un hospital para enfermos mentales, hermanos, enfermos de corazón, enfermos del pecado, que necesitamos a Cristo, necesitamos de Él, porque estamos sufriendo y estamos compelidos de perder nuestra alma. Eso es lo que hay que cuidar. Ven, hasta ahí nomás, perdón, quitarles algo de tiempo. Fíjese que Jesús él no tenía temor en que la gente se fuera, o sea, él decía las verdades como eran. Cuando él habló de que él era el pan de vida, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede ir al reino de Dios, no puede ir al reino de Dios. Aquí en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, él dice, desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, decían, Jesús está loco. O sea, ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? O sea, ellos no entendían eso. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Pero Jesús no se preocupaba en que la gente se fuera. O sea, él decía las verdades como eran. O sea, la palabra de él era dura. Dijo entonces Jesús a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjese, el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dura es esta palabra. O sea, Jesús hablaba duro con las personas. O sea, no se limitaba, él no ponía muchos adornos para decir las cosas. Él decía las cosas como eran. O sea, el que quiere ser discípulo de Jesús tiene que aceptar tal y como es el camino de Dios. Y tiene que estar dispuesto a pagar el costo de ser cristiano. Y vemos hasta como cuando comenzó la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, se bautizaron 3,000, después se bautizaron 5,000 más. Ya era una multitud de personas que estaban dentro de la iglesia, que hasta los apóstoles tuvieron que elegir a los varones que sirvieran a las viudas, porque ya ellos no podían encargarse de eso, ellos se dedicaban a las oraciones, a la predicación. Y vemos cuando los hermanos vendían las propiedades y vendían lo que tenían para dárselo a los hermanos necesitados. Y vemos cuando muere Ananías y Zafira en ese momento porque habían vendido la propiedad y dieron solamente una parte. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué muere Ananías y Zafira? Fíjese, un momentico allá a Hechos, capítulo. Hechos, capítulo. ¿Ah? 5. Capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Fíjese lo que dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Fíjense, ya no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban vendiendo sus propiedades, traían el dinero de lo vendido y se lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que no había ningún necesitado en la iglesia en ese momento, porque se repartía según la necesidad de cada uno. Entonces, cuando tú tenías una necesidad, ¿para dónde ibas? A la iglesia. Entonces, ¿cuántas personas estaban en la iglesia? Realmente porque querían ser discípulos de Jesús. Estaban dispuestos a crucificar su vida, a negarse al mundo, a negar su propia vida para seguir a Cristo. Entonces Dios tuvo que hacer una lección a ellos. Dice que muchos después no se atrevían a juntarse con ellos. Decía que con Dios no se juega. O sea, Dios demostró que con Dios no se juega. O sea, Dios lo tomamos en serio, hay que tomarlo en serio. Realmente hay que tomarlo en serio. Y si vamos a ser discípulos de Jesús es porque amamos a Dios
no porque queremos beneficiarnos de lo que la iglesia nos puede ofrecer. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y Dios lo enseña. Y Jesús, vemos que las palabras de él eran fuertes para los que querían seguirlo. Él no utilizaba muchos adornos para decir las cosas. Él realmente decía las cosas como eran. Y nuestra predicación no es que va a ser una predicación que espante a las personas. Tenemos que hablar del amor de Dios, pero tenemos que predicar la verdad. No podemos esconder las verdades, sobre todo lo que significa ser cristiano, lo que significa ser un discípulo del Señor. Eso es importante que las personas lo tengan en cuenta y cada quien tiene que tomar la decisión si está dispuesto o no está dispuesto a pagar el costo que significa ser cristiano y que sea una decisión voluntaria y consciente y verdadera para que vayan al camino de Dios. Tiziana. Tiene el micrófono apagado, Tiziana. Perdón, no, estoy aquí, miren. Quería decir algo sobre el costo de... perdón, es que... ein Moment, warte. Bis später, ja, danke. Ciao. Sí. Kein Problem. Danke, Simon. Perdón. Sí, ella es musulmana. Perdón, no, entonces le estaba diciendo, es que mire, señores, yo sufro de mucho dolor, como ustedes saben, entonces yo me digo, pero es que, o sea, ¿qué es lo que yo me espero? El Hijo de Dios, ¿verdad? Vino aquí y yo digo siempre que él no sufrió solamente en la cruz, que eso fue, yo me hubiese muerto del primer latigazo, yo estoy segura, pero él sufrió todo el tiempo que él entendió que él es el creador de esta gente, él es Dios, ¿ustedes entienden? Y él vio durante 30 años, antes de empezar su ministerio, cómo estamos, ¿me entienden? O sea, yo estoy seguro que él vio muchísimo pecado, muchísima cosa atroz o bullying, vivió, yo qué sé, de sus hermanos, yo no lo sé. Porque yo estoy segura, porque María sabía, tenía eso en su corazón de su hijo, su primer hijo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, yo no quiero ir más allá de lo que la Biblia dice, pero yo estoy segura de que Jesús sufrió realmente toda su vida. Por eso dice, creo que, ¿dónde dice eso, señores? En Isaías o en Jeremías, que él fue un hombre de grief, ¿cómo se dice grief? De luto, o sea, de luto. Y yo no creo que él lloró la primera vez cuando vio a Israel ahí arriba en el asno, que él dice que tantas veces quise arroparte como una gallina con sus polluelos. Y eso. O sea, yo de verdad pienso que la vida de Jesús fue una vida sacrificatoria, o como se dice en español, y de mucho dolor emocional, mental y después, claro, físico al final. Entonces, si yo soy discípula de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente, ¿cómo es que yo no voy a sufrir? O sea, ¿qué es lo que yo me espero? Una vida super light, con todo lo power, con todo lo, con toda la cosa chévere, nice. No, claro que no. Porque la gente, si la gente sabe, yo no sé cómo son ustedes, pero o sea, desde que yo aquí en este país, yo le doy un tratado y le digo que Dios le bendiga, de una vez, muchas veces viene esa risita o esa sonrisa, ay, pobrecita, ustedes me entienden, o sea, eso es todo el tiempo y eso es lo más lindo, que después hay muchas cosas más feas, obviamente, mucha discriminación de todo tipo, he también vivido, pero nada, lo que quiero decir es que si Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sufrió tanto. Nosotros no nos podemos esperar no nos podemos esperar una vida maravillosa, ¿me entienden? Yo no creo eso. Y otra cosa, y el que no tiene pruebas, que se revise, porque eso no es normal. O sea, nosotros somos probados todo el tiempo, con diferentes ataques, obviamente, que el Señor permite para que nos pruebe, pero eso es bíblico. Ahí dice que vamos a ser probados como el oro. Señores, eso es fuego. Fuego duele mucho. O sea, esa es mi opinión. Gracias. Gracias, hermanita. Ciertamente. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? ¿Preguntas? Ya son las 28. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer ahora. Pueden hablar libremente. No les dé miedo. Edwin. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes.
pues, viendo la enseñanza bíblica, ¿verdad? Es imperativo esta clase de enseñanza a las personas que se les va hablando el evangelio. Es una advertencia, yo lo tomo como una advertencia. Calcular, medir el costo del discipulado. Entonces, es muy importante, necesario, como usted lo acaba de decir, a las personas que se le habla el evangelio, se le habla del beneficio que Dios da, la recompensa que Dios da a la obediencia al evangelio, pero también hay que hablarles del costo, la disposición. Obviamente esto parecía asustar a las personas, pero estando ya bautizados, sabemos que tenemos la ayuda divina también. Entonces, este costo no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que tenemos la ayuda divina, la guianza del Espíritu Santo para poder cumplir con este propósito, porque no es nada fácil. Yo he platicado con personas y les he dicho, este es el costo, este es el precio que se tiene que pagar. Muchas veces va a haber lágrimas, muchas veces va a haber abandono, va a haber tristezas, pero sabemos que no estamos solos. El Señor nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, pero sí, veo muy necesario que se hable de esto a las personas que se les está evangelizando. Que cuando tomen la decisión estén conscientes de que va a ser un camino difícil, porque la verdadera batalla del cristiano empieza después del bautismo. Ahí es, yo me he dado cuenta que personas antes de ser bautizadas están asistiendo a las reuniones y una vez se bautizan, se desaparecen. Entonces es muy importante hablarles de cuándo empieza la verdadera batalla. Entonces es muy importante. Jesús, esto me recuerda mucho el Sermón del Monte, porque ahí también Jesús enseña las cualidades, las características que debe tener el cristiano. Pobre en espíritu, humilde, y si se cumple con esas características, ahí está la recompensa en Mateo 5:12. Entonces, la advertencia ahí la tenemos lista. Y no solamente es para los que se están convirtiendo, los que van a obedecer el evangelio, es para uno también que ya está en el evangelio. Sabiendo que también hay cosas difíciles en nuestras vidas. Entonces, hermanos, pues a tomar muy en cuenta, pero les recuerdo también que no estamos solos, tenemos la ayuda divina. Jesús dijo, pues, que si nosotros obedecemos fielmente, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apoyarnos también en todo nuestro trabajo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos nosotros para seguir adelante. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermanito Edwin. Gracias. Ok, creo que con esto podemos terminar por hoy. Si hay más preguntas, más comentarios o alguna pregunta, lo pueden hacer. Hermana Elba. Sí, yo, hermano, algo que no me ha quedado todavía claro es el versículo 27, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No entiendo eso del que no viene conmigo o con su cruz. Eso es lo que no entiendo, por favor. ¿Quién se lo quiere explicar a la hermana Elba? Yo pienso que la cruz es una señal de muerte. Entonces, uno tiene que morir al ego, al yo quiero. O sea, si no,
cuando creo que hacemos algo, pensar, eso le trae gloria a Dios, eso honra a Dios, eso quiere Dios, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué diría? Creo que es eso, pero no estoy segura. Hermana, Romanos 6 lo dice claramente. La palabra misma se la contesta ahí, porque dice la palabra ahí, que ha sido ¿qué diremos crucificado? entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de sus muertes, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahí está. Ahí está su explicación. Hermano, Gracias, gracias. Eso está interesante porque me queda claro que es el bautismo, o sea, bautizo, muerte y esto. Gracias. hermano. Mi hermano Iván. Sí, solo quería hacer un comentario ahí, finalizando, es que realmente Jesucristo quiere discípulos, según Mateo 28, 18, 20, como que es bien claro que es lo que nosotros tenemos que formar. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos que poner desde el primer momento es ponerlo a él en primer lugar, antes que nuestra comunidad, como decía el hermano, nuestros lazos familiares, antes que la familia, las posiciones. Y la cruz tiene que ver con el propósito de la muerte, o sea, morimos, así como Cristo murió, también nosotros morimos a todo lo que, antes éramos. Y lo que pasa es que a veces siempre las posiciones materiales son una de las cosas que nos cuesta, ¿va? Incluso menciona también antes de nuestro cuerpo. Todas aquellas cosas que impidan servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y ante la necesidad de la vida, porque yo creo que ahí en Mateo también lo vuelve a repetir en Mateo 6, 42 al 48, me parece que ahí está claro cómo es que nosotros las necesidades de la vida nos interrumpen. Entonces, yo veo ahí tres cosas, tres compromisos que nosotros queremos. Permanecer en la palabra, o sea, que nunca nos salgamos de ella, llevar fruto, y el compromiso con el amor de su pueblo, con la iglesia. Con esas tres cosas nosotros avanzamos mucho en lo que acabamos de ver, ¿verdad? Porque con un poquito que nos salgamos de la palabra, pues con ella vamos a ser juzgados. Si nosotros no tenemos, hay varias cosas que lo que decía el hermano, que le preocupaba de que no se podía, ella hacía una, que no puedo ver que un hermano esté sufriendo, pero ahí va mucho relacionado con el amor al pueblo, porque sí tenemos que entender que la primera prioridad va a ser la iglesia. Y después dije que para los demás, pero vamos a priorizar para el pueblo de Dios. Y la otra cosa que es compromiso claro es que nosotros hablemos del evangelio y llevemos frutos, ¿verdad? Para seguir el crecimiento con él. Yo siento que con esas tres cosas nosotros avanzamos. No es que perfeccionamos, pero avanzamos mucho para ir mejorando nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Señor le bendiga, hermano. Amén. Amén. Fíjense un momentico el Lucas 9. Vamos a Lucas 9. En Lucas 9, después que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro le pregunta a ellos, ¿y ustedes qué creen que soy yo? Pedro le responde que él es el Hijo de Dios. Y ya sabemos cómo termina eso. Entonces él les encomienda a ellos de que no se lo digan a nadie. Y decía, el versículo 22 dice, Lucas 9, 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas
y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Y decía a todos, fíjate, decía a todos, a ellos, que estaba con los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí le está diciendo lo mismo a los apóstoles. O sea, si tú quieres venir en pos de mí, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y fíjese el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué es salvar su vida? O sea, si uno quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando él habla de perder su vida, no significa que vas a morir físicamente, sino vas a perder tu vida, la que tú tenías en el mundo, o sea, lo que tú representabas en el mundo, lo que tú hacías en el mundo. Ya, tu vida antes era ser pescador. Bueno, ya tú vas a dejar de ser pescador, ahora vas a ser un seguidor de Cristo. Fíjese, y todo el que pierda su vida por causa de mí, perder su vida, bueno, perder lo que yo hacía, bueno, yo era millonario, yo tenía inversiones, yo ahora dejo eso para seguir a Cristo, pierdo mi vida para seguirlo a Él. Este la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre? Fíjese, el versículo 25 es clave, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué aprovecha ganar todo el mundo y perderse a sí mismo? Entonces, crucificarse, ¿qué es? Ciertamente es dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Cristo. Y ahí comienza con el bautismo, como decía el hermano Roberto. Cuando yo me bautizo, yo soy crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ya yo no vivo para mí. Ya no vivo, ahora vive Cristo en mí, como dice Filipenses, Gálatas 2:20, perdón. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. O sea, crucificarse uno mismo significa ya no hacer mi propia voluntad. Ya yo hago la voluntad de Cristo. Ya yo muero al mundo, ya yo muero a quien era yo, para ahora ser cristiano, para ser un seguidor de Cristo. Eso significa crucificarse. Y empieza con el bautismo. Pues. Yo tengo que pasar por el bautismo para morir con Cristo como en la cruz, porque el que ha sido bautizado ha sido crucificado juntamente con él en la muerte de Cristo, o sea, ha sido participado en la muerte de Cristo en la cruz. Fíjense lo que dice el versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en de los santos ángeles. O sea, avergonzarse de él o de sus palabras. O sea, porque había personas que no querían confesar a Jesús, querían seguir con su vida de antes. Yo quiero el privilegio, yo quiero el estatus social que yo tenía con los fariseos y con la sinagoga. Entonces prefiero no negar a Jesús o no confesarlo para seguir con mi estatus anterior, o sea, seguir con mi vida. No estoy dispuesto a crucificar mi vida. No estoy dispuesto a morir, sino que quiero seguir con mi vida antigua. Entonces, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Por qué? Porque voy a perder mi reputación en el mundo, como hizo el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo qué hizo? ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era un fariseo, tenía una buena reputación, una buena posición social, era respetado y admirado, y él dejó todo, ¿por qué? Por seguir a Jesús. Él dejó el ser perseguidor para ser perseguido por Jesús. Entonces, él no quiso ganar su vida, sino que él perdió su vida por causa de Jesús. O sea, él dejó de ser quien era por causa de Jesús, porque él prefirió los vituperios del mundo antes que perder la salvación. Sí, eso es lo que debemos también buscar nosotros. O sea, nosotros de repente, cuando nos convertimos al cristianismo, vamos a conseguir burlas, vituperios, nos van a criticar, se van a apartar de nosotros, nos van a hacer lo que sea. Pero a nosotros no nos debe importar eso. Yo pierdo mi vida para ganar a Cristo. Todo el que pierda su vida la ganará. O sea, como dice aquí el versículo 24. Todo el que pierda su vida por causa de mí, este se salvará, será salvo. Entonces, eso tiene que ver con la crucifixión. La crucifixión significa muerte. O sea, yo muero a mí mismo, yo muero mi vida para seguir a Cristo. Y comienza con la decisión que tengo cuando tomo la decisión de bautizar al perdón de mis pecados. Y en adelante,
mi vida tiene que ser transformada, tiene que cambiar. Y como dijo el hermano Iván, creo que fue que dijo, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda. Y no solamente porque el Espíritu Santo nos va a revelar, sino que nos ayuda a comprender las Escrituras y podamos crecer para salvación. Podemos aprender cada día la palabra de Dios y crecer para salvación. Es lo que yo entiendo. Hermana Elba, si tiene alguna duda. Tiene el micrófono apagado. Sí, le agradezco mucho. Sí, me quedó bien claro toda la explicación. Muchas gracias. Y la hermana Tiziana tiene la mano levantada. Sí, hermanos, tengo una pregunta. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se dice la prioridad? Primero Dios, después la iglesia, o sea, los hijos de Dios, y después mi familia, y después mis amigos. ¿Cómo es eso? Primero es Jesús, segundo es Jesús y tercero es Jesús. Así debe ser. Buena contestación. Pero ya se nos está acabando el tiempo, en realidad, ya son las bueno. las 11:44 en Wow, es tardísimo España ya. La pobre Ibizalis ha de estar muerta ya. La 10:44. Y también Tiziana. Tiziana porque obviamente parece que es un búho. Sí. Vive de noche. Son las 10:44, no la 11, las 10:44. Perdón. Bueno, casi las 11, pues. Vamos a detenernos aquí entonces, si les parece bien. Sí. Y pedirle a nuestro hermano continuamos. Edwin que nos despida en oración. Amén, vamos a orar.